Hola, mi amor, ¿qué tal? ¿Otra vez juntas? Hola, cariño. Sí, genial. Felicísima de este nuevo encuentro. Bueno, pues yo también. Yo creo que la otra vez nos quedamos con un tema pendiente, el de los arquetipos, y le cogimos el gusto a la cámara y le cogimos el gusto a reunirnos y hablar, y bueno. Bueno, lo de reunirnos y hablar ya le tenemos el gusto pillado desde antes de lo de la cámara. Pero bueno. Sí. Es una excusa esto, nada más. Sí, está bien. Los arquetipos. Por lo que he estado en estos tiempos yo estudiando y mirando en mí, principalmente y antes que nada, los arquetipos componen la psiquis completa. Sí, así es. Los arquetipos son la estructura en la que se construye, a partir de la cual se construye la psique humana. Vendría a ser como las 4 patas. Hablo de 4 porque del quinto hablaré después, al final, que es el que más me gusta. Son como las 4 patas de un banco o como los fundamentos de un edificio. ¿Y qué componen esas estructuras? Pues esas estructuras, digamos que hay 5 estructuras fundamentales, pero una de ellas, de la cual hablaré al final, porque es la que más me gusta, una de ellas ya está fuera de todas estas estructuras. Las 4 básicas son el animus, que es el arquetipo de lo masculino, el yang, que está presente tanto en hombres como en mujeres. Tanto hombres como mujeres tenemos las 2 partes del principio en cada uno de nosotros, ¿vale? Entonces el animus es el arquetipo de lo masculino que en el hombre se manifiesta en su aspecto externo y en la mujer queda en su inconsciente, como manifestación inconsciente. Y en el momento que el hombre o la mujer no tiene integrado su aspecto o reconocido o sanado masculino o su aspecto femenino, tanto en uno como en otro, ¿qué ocurre internamente? Pues internamente ocurre que hay desequilibrio y externamente ocurre que hay muy malas relaciones con quien sea del sexo opuesto. ¿Esa es la forma que tenemos para ver si no lo tenemos sanado o integrado? Sí, como todo. El cómo andamos por dentro lo podemos detectar por lo que nos pasa por fuera. Correcto. Cuando las cosas de por fuera no son pura paz y pura armonía, es porque dentro hay algo por arreglar. Hay ruido. Hay ruido, hay desestructura, hay todo eso. Entonces, el animus es el arquetipo de lo masculino y la figura arquetípica más representativa del animus sería el padre. Entonces, en los hombres, la figura paterna es la forma en la que ese hombre va a manifestarse como masculino y también como va a ser como padre. Las relaciones que como padre va a proyectar en sus hijos van a venir determinadas por la relación que ha tenido él con su propio padre, que a su vez sería el ejemplo más cercano que tenemos del animus. Por ejemplo, podemos ver que una mujer o un hombre que tenga mala relación con amigos o no tenga amigos, ¿qué puede estar pasando en su interior? ¿Qué es lo que, a dónde tiene que dirigir esa atención? A su parte animus. A su lado masculino, a su padre. Su lado. Sí, claro. Si el problema es con los hombres. Claro. Si el problema es con las mujeres, lo que ha de mirar es su estructura ánima, inconsciente, cuya representante intrínsecamente es la mamá, la madre. Claro. ¿Vale? Entonces, como para el hombre su lado ánima está interno, digamos, ¿vale? Si eso no está
sanado o no está en una buena proporción, se va a proyectar en el exterior en mala relación con las mujeres. Claro. Y por supuesto, como exponente máximo, la pareja. Claro. ¿Vale? Claro. Entonces, el arquetipo del ánima es la madre. O sea, la representante, ¿eh? El arquetipo es el fundamento que está ahí, como pulsando y promoviendo determinadas actitudes. Pero como figura tangible del ánima tenemos a la mamá, a la madre. ¿Vale? Tanto el padre como la madre, es decir, el animus y el ánima, son arquetipos súper fundamentales. Los 4 de los que voy a hablar son fundamentales, pero para un equilibrio psicológico, la relación con el animus y el ánima, tanto en hombres como en mujeres, es imprescindible. Claro. Si eso no está, las manifestaciones de la persona, que vamos a ver después, también se alteran. Claro. Eso trasciende la visión del cuerpo, porque yo me veo un cuerpo de mujer, pero en realidad dentro de mí está el yin y el yang, está el masculino y el femenino. Por supuesto. O sea, lo soy todo, no soy este cuerpo. Por supuesto. Tú eres todo porque tú no eres este cuerpo. Claro. Tú eres tu mente. Claro. ¿Vale? Y tu mente como parcela de la mente de Dios. Yo claro. Igual, claro. Yo lo mismo. Claro, no somos el cuerpo. Es que esta es... A ver, el otro día lo comentaba con una persona que en el curso de milagros Jesús dice: la muerte será el último enemigo que venceréis. ¿Vale? ¿Qué quiere decir con eso? Que no nos vamos a morir. Que Ned Wapnick murió, la Helen murió, Wayne Dyer murió. ¿Y qué pasa? Que es que no, es que no se refiere a la muerte como paso, que por otro lado la muerte no existe, sino se refiere a la creencia en el cuerpo. Totalmente. Vamos, que Jesús me perdone si he interpretado yo muy libremente el tema, pero se está refiriendo al cuerpo, porque cuesta mucho desidentificarse del cuerpo. Y para ir en ese camino de desidentificación del cuerpo, lo más recomendable siempre es estudiar esa mente que somos, ¿no? Por supuesto, por supuestísimo. Es dirigir la atención hacia donde realmente estamos, que es en la mente y no en el cuerpo. Claro. No estamos en el cuerpo. Yo ahora puedo estar aquí sentada pensando en Cuba, por ejemplo, que me encantaría ir, y me empiezo a pensar en Cuba y lo que me han contado de Cuba, y yo no estoy aquí. Claro. Yo no estoy aquí, yo estoy en Cuba. Claro, claro. Y si estuviésemos en el cuerpo, el Stephen Hawking, que tenía el cuerpo prácticamente inservible, claro. Y fíjate todo lo que desarrolló, todo lo que hizo, todo, porque no estaba en el cuerpo, estaba en la mente. Si hubiese estado en el cuerpo, no hubiese podido hacer nada el pobre señor. No nos hubiese aportado más que sufrimiento. Claro. Solo sufrimiento por estar en su silla de ruedas. Exactamente, claro. Y además el pobre sin poderse mover. Es que realmente es de lo que más nos cuesta desidentificarnos. Claro. Entonces el ánimos, para ir desidentificándonos, subir la atención, sacarla del cuerpo, del exterior y llevarla a la mente. Y ahí tenemos el ánimos y el ánima. Y el ánima. Muy bien. Además de la sombra. La sombra. La sombra. La sombra es el inconsciente completo. Todo aquello que es inconsciente es la sombra. A nivel colectivo se manifiesta como los actos de barbarie que realiza la masa cuando está junta. Las violaciones de los soldados, los fanatismos, los actos vandálicos de los fanáticos ideológicos, ¿vale? A nivel colectivo, pero es que a nivel individual la sombra contiene todo aquello que no queremos mostrar, que no queremos reconocer y que mandamos
Podríamos decir que la sombra es nuestro lado oscuro, todo el mal en el ser humano. ¿Cómo no? Es nuestro lado oscuro, colectivo y individualmente. El anticristo total. Pues sí, el anticristo, porque de hecho es un yo antagónico, una especie de alter ego. ¿Cómo se manifiesta? La sombra en todo aquello de lo que no somos conscientes. ¿Qué podrían ser algunos ejemplos que te vengan a la mente? Todo aquello de lo que no somos conscientes. Pues, por ejemplo, el por qué tomo una decisión y no otra. ¿Por qué me he puesto como me he puesto con tal persona cuando yo me considero una persona pacífica y amable? Claro. Y así, etcétera. O sea, en todo aquello que sucede más allá de lo que somos capaces de manejar. Claro. Porque realmente, mientras no lleguemos al sí mismo, la que maneja el cotarro, con perdón de la expresión, es la sombra. Por ejemplo, para una persona, un ejemplo de sombra, así que me venga rápido a la mente, un niño que cuando es pequeño monta una rabieta y lo regañan los padres, lo hacen sentirse humillado y le dicen que eso no se puede hacer. Ese niño reprime la ira y esa ira está en su inconsciente bien profundo como sombra. Entonces, en una discusión cualquiera con un amigo, con una pareja, monta un ataque de cólera que todo el mundo se queda mirándolo como diciendo, ¿de dónde salió eso? ¿No? Exacto. Esa es la sombra de ese niño. Muy bien descrito, muy bien descrito. Eso es. Okay. Y con eso también, claro, los instintos sexuales, los instintos de la ira, por ejemplo, la agresividad, todo eso forma parte de la sombra. Es algo que no queremos reconocer en nosotros, que está. ¿Cómo se trabaja la sombra? ¿Cómo? Porque se habla de integrar, se habla de aceptar. ¿Cuál es la forma una vez que tú te reconoces y te ves? Lo primero tienes que verte. Y si te ves en el acto, pues mucho mejor. Después que te ves, ¿cuál es el proceso que sigue para que esa sombra se vaya o desintegrando o le vaya entrando luz? El primer proceso es aceptar que está. La aceptación. La aceptación. Y una vez aceptado, es usando nuestro campo volitivo, es en qué lo quiero transformar. Claro, el libre albedrío totalmente. Exactamente, exactamente. Y tenemos mucha ayuda. Claro. Tenemos mucha ayuda porque en lo más profundo de nuestra psique hay un arquetipo que es el arquetipo central, que es el sí mismo. El sí mismo es un patrón de comportamiento que nos conduce a mostrarnos como el Hijo de Dios que realmente somos. O sea, el sí mismo nos conduce al reconocimiento y al recuerdo del ser divino que somos. Que se podría decir todos los dones de Dios, el amor, la paciencia. La mente crística. La mente crística. La mente crística. Jesús es un ejemplo excelente de un sí mismo desarrollado. Rapidito, hablando de la sombra, ¿qué es lo que mueve la sombra? ¿Cuál es qué lo domina? ¿Qué domina la sombra? El ego. Que podríamos decir el miedo. Claro, porque el ego también a su vez tiene tres patas fundamentales, que es el deseo de especialismo, el miedo y la culpa. Estos son los tres mecanismos fundamentales del ego. Cuando dices deseo de especialismo, yo quiero ser especial para alguien y que alguien sea especial para mí. Claro, y hago especiales a otros. Y deseo de especialismo es también compararte y sentirte o superior o inferior a los demás. Las diferencias. Claro, todo aquello, exactamente, todo aquello que sean diferencias es el especialismo.
maquinaria del ego. Para separarnos. Entonces, siempre. Exactamente, ese es su objetivo, hacernos creer que estamos separados. Entonces, claro, la sombra, a ver, y el animus y el ánima, aunque ya digamos que dicho por orden estarían más cerca del sí mismo, pero en ánima y animus sigue habiendo ego, porque es dualidad. Claro. Es dualidad, por lo tanto sigue habiendo ego. Claro. Entonces, la sombra que contiene no solo lo que reprimimos y tal, sino todas las memorias del inconsciente colectivo en su evolución, por un lado, y todas las memorias de nuestro árbol transgeneracional. En esto que está ocurriendo de la pandemia y del virus y todo esto, ¿dónde podríamos ver la sombra colectiva? La sombra colectiva está ya en la aparición de la pandemia. El miedo a la muerte, la creencia en el cuerpo, el miedo a un virus. El miedo que no nos permite acoger a todas las personas que salen de su país, porque allí no es posible vivir ni criar a los hijos, y salen en busca de un sitio donde poder vivir y no se lo permitimos. ¿Por qué no se lo permitimos? Por miedo a yo perder, por miedo a que me quite, por miedo a que... Bueno, en fin, no quiero dar ideas porque ya serán bastantes, ¿vale? Vale. Todos los muertos que estamos teniendo en el Mediterráneo, todos los muertos en los campos de refugiados, los sufrimientos que están viviendo en los campos de refugiados, los sufrimientos de todos esos países que llevan en guerra no sé cuántos años, de África, no sé, como 20, creo 20 o 30. O sea, todo eso es la sombra del colectivo. Claro. Y esa sombra se ha proyectado ahora se ha estado proyectando siempre y se proyecta en las guerras, pero en estos momentos, claro, esa sombra se ha proyectado en una pandemia. Las epidemias, igual que las guerras, siempre han existido. Claro. Pero claro, pero las epidemias estaban erradicadas del primer mundo, de los países llamados evolucionados o ricos. Estaban erradicadas, las epidemias estaban en África, el ébola, el cólera, aquí no teníamos. Pero ahora viene una que se ha extendido por todo el planeta y que afecta a todas las clases sociales. Claro, y es también una idea, una creencia que hay en la mente que también hay un virus externo que me puede afectar mi condición interna. Nos estamos enfrentando a esa creencia también. Por eso es ego, claro, porque vuelve a ser una manera de tener la atención centrada en el cuerpo, que el cuerpo es el máximo exponente de la separación. Es lo que nos hace realmente creer en la separación, porque claro, tu cuerpo está ahí y el mío está aquí. Claro. Entonces podríamos decir que colectivamente, como mismo nos hemos generado guerras, nos estamos generando esta situación. Por supuesto. ¿Con qué finalidad? Pues con la finalidad, que ahí está lo bueno del sí mismo, que antes no acabo de decir, que el sí mismo es quien realmente dirige. Claro. El sí mismo dirige todo el tiempo. Todo lo que vivimos, individual y colectivamente, son experiencias para acabar limpiando todas esas capas y llegando a la individuación que proporciona el liberarte de todas esas capas y recordar que somos uno y somos hijos de Dios. Claro, el camino de la individuación que propone Jung. Y que proponen muchas otras cosas, porque, por ejemplo, el curso de milagros, que parece un tratado espiritual, pero el curso de milagros es un tratado de psicología profunda. Pura psicología y psicología junguiana perfectamente. Y profunda. Sí. Entonces, claro, todo nos está diciendo, todo de antes y de ahora.
los místicos y ciertos filósofos, desde la antigua Grecia. Conócete a ti mismo y conocerás a los dioses, conocerás al universo y a los dioses. Se nos ha dicho de todas las maneras posibles. Claro, claro. Y entonces, claro, es el sí mismo quien dirige nuestras experiencias para que cada vez sepamos más y recordemos mejor cuál es nuestra realidad. Porque aprendemos en base a las experiencias que vivimos. Como nuestro inconsciente se proyecta en el exterior, si yo tengo mala relación con quien sea, con los hombres, con las mujeres, o tengo mala relación con el trabajo, o tengo mala relación con la vida en general y no me gusta donde estoy, lo que tengo que hacer para solucionarlo no es arreglar cosas ahí, es entrar dentro de mí y arreglarlo desde dentro. Entonces, todas las experiencias, hasta las que nos parecen incómodas o peligrosas o dolorosas, nos conducen siempre a nuestro mayor bien. Claro. Que nuestro mayor bien es verlo una y otra vez hasta que al final nos decidimos a mirar dentro a ver qué es lo que anda mal o qué es lo que está equivocado o qué es lo que está dañado. Por eso Jesús también en el curso de milagros dice: todas las cosas suceden siempre para bien. En esto no hay excepciones, salvo a juicio de ley. Entonces, saliéndonos de la sombra, el próximo paso a observar en nuestra psique, en nuestra mente, sí, ¿qué sería? Vista que a donde queremos ir es al sí mismo, el próximo es la persona. La persona. ¿Vale? El cuarto arquetipo fundamental, independientemente del sí mismo, que a mí me sale hasta mal colocarlo, pero es un arquetipo evidentemente. La persona. La persona viene del griego, que quiere decir máscara. 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 Y de persona nace la palabra personalidad. ¿O personaje? También, claro. Sí, personaje también, por supuesto. Claro. Entonces, toda esa estructura que hemos citado, el animus, el ánima, la sombra, por supuesto, porque la sombra es como el globo, y dentro del globo está metido el animus, el ánimo y la persona. ¿Vale? Pero el arquetipo está en todo. La sombra está en todo. La sombra es lo mismo es como el caldo, es el caldo. Es unos frijoles. Sí. ¿La sombra es lo mismo que los complejos? Claro. A ver, no es que sea lo mismo que los complejos, es que los complejos forman parte de la sombra. O una de las maneras de manifestarse la sombra individual es a través de los complejos. ¿Qué nos puedes decir de los complejos? Así breve, una breve explicación. ¿Qué son los complejos? Bueno, los complejos también son patrones emocionales, maneras de procesar las experiencias que vienen dados por, evidentemente, la biografía, o sea, nuestros episodios biográficos y las memorias transgeneracionales. El inconsciente familiar. Exactamente, el inconsciente familiar. Según cómo hayamos procesado las cosas que pasan, entonces en el adulto o en el niño también se manifestarán unos complejos u otros. Por ejemplo, un niño que saca notas de 7, por ejemplo, en los exámenes. Bueno, no sé si vosotros contáis también como aquí, del 0 al 10. Sí, bueno, el 10 contando como 100 o como A. Bueno, exacto. Para que se entienda. Bueno, pues aquí es del 0 al 10. Entonces, un niño que saca notas de 7 y, claro, va todo contento a su casa. Mamá o papá, mira, he sacado un 7. ¡Ja! Podrías haber sacado un 9. Si te esforzases más, tendrías hasta un 10. ¿Vale? Esto, repetido una y otra vez, hace que ese niño acabe adquiriendo un complejo de baja valoración. Claro. Nunca hago lo suficiente.
Y eso se graba en el inconsciente. Y eso se queda grabadísimo en el inconsciente, porque lo que viene de papá y mamá durante mucho tiempo se graba a fuego. A fuego. ¿Y qué pasa con esa grabación, con esa orden que se le da a nuestra mente de nunca hago suficiente? ¿Qué pasa después? Ese nunca hago suficiente, llegado a la edad adulta, puede implicar un montón de cosas. Por ejemplo, que le echen de los trabajos. A él le parece que está trabajando bien, pero como hay un mandato interno que dice nunca hago lo suficiente, se le proyecta afuera. Claro, es como que la mente siempre va a buscar afuera lo que tiene dentro. Siempre, siempre. Lo que tiene dentro, si no es reconocido, no es sabido, no es aceptado y no es sanado, se va a estar manifestando fuera todo el tiempo. Toda la vida. En personas y en circunstancias, siempre. Entonces, si yo tengo una voz interior, una grabación que me dice que no hago lo suficiente, yo como adulto puedo estar en mi trabajo cumpliendo igual que otro cualquiera. Pero el jefe se va a fijar en mí y me va a venir a decir que no me esfuerzo lo suficiente. Para darle validez a lo que una vez ese niño escuchó. A lo que yo tengo aquí grabado en mi inconsciente y que estoy proyectando fuera. Y como con eso todo lo demás, que complejo de feo. Complejo de feo. Yo conocí una modelo bellísima, que además desfilaba en París, que son súper estrictos con las modelos. Bellísima, bellísima. Bueno, esta tenía complejo de fea. Yo alucinaba. La tuve en terapia. Yo alucinaba porque era bellísima, pero ella no se gustaba. Claro, es que cuando no te ves, y no te ves, ¿por qué? Porque tienes todas esas ideas preconcebidas de lo que te dijeron de ti que tú eras. Claro. Entonces, los ojos no ven. El que ve es el cerebro. Y el cerebro ve a partir de lo que conoce. Ve a partir de imágenes pasadas. Aquello que no conoce no lo puede ver. Claro. Las imágenes que tenemos en el córtex, en los dos córtex, las imágenes que tenemos son imágenes del pasado, como dice una de las lecciones del curso de milagros. Pero hemos hablado del ánimos, el ánima, la sombra, hablamos del sí mismo que lo dejamos para el final y ahora estamos en la persona. ¿Cómo se manifiesta? Cuando yo digo, yo soy una persona, ¿qué estoy diciendo? Cuando yo digo soy una persona, yo te diría, ¿cuál? ¿Cuál de todas? ¿Cuál de todas? ¿Cuáles son todas esas personas que llevamos dentro todas? Sí. Llevamos dentro todos y todos en un momento u otro hemos manifestado alguna de ellas. Todos. Aunque solo sea en cómo pienso yo a solas conmigo misma o mismo, ¿vale? Pero las 12 facetas o imágenes arquetípicas que tiene la persona para manifestarse, todos hemos pasado por todas y pasamos por todas en unos días según con quién, aunque evidentemente siempre hay 2 o 3 que predominan en mi personalidad. Claro. Por ejemplo, el inocente podría ser una de ellas. El inocente es, evidentemente, bueno, de entrada, como manifestación colectiva, en el inconsciente colectivo, el inocente se manifiesta de 2 maneras, como el niño y la doncella, que salen todos los cuentos infantiles. El niño desvalido, como Oliver Twist, el niño valeroso, como Marco, el niño eterno, como Peter Pan, ¿vale? Y la doncella que, gracias a Dios, ahora ya no está tan, aunque las películas de Disney han hecho lo suyo al respecto. La doncella son relatos básicamente medievales, ejemplarizantes para las muchachas jóvenes.
son la doncella representa la inocencia, la pureza, la castidad, y suelen ser salvadas de las garras de los malvados y de los dragones por el príncipe de turno. Entonces, esto a nivel colectivo. A nivel individual, a nivel de psique individual, en la psicología humana, prácticamente todos tenemos un niño que o está enfadado, o se siente herido, o se siente abandonado, o está resentido, y está detrás de los comportamientos de ciertos adultos. Que eso se puede proyectar en un marido, por ejemplo. Claro. Claro, un abuelo puede ser ese niño todavía. Es lo que he dicho, si es que los 12 están ahí. Entonces, los hemos sacado en un momento u otro, pero como potencialidad están todos. Claro. Entonces, el niño, claro, todos hemos sido niños, y como niños hemos tenido unas vivencias u otras. Según las vivencias que hayamos tenido, tenemos dentro un niño herido, un niño resentido, un niño abandonado, humillado, traicionado, humillado, traicionado, abusado. Abusado es una de las manifestaciones de la sombra. Gente respetable que parece que son dignos de todo crédito, como los representantes eclesiásticos o los profesores, que abusan de niños. Eso es la manifestación de la sombra. Claro, porque niño que fue abandonado, adulto que psíquicamente su mecanismo tenderá siempre a abandonar. Pues tenderá a abandonar. O a tenerle miedo profundo al abandono. Claro, y si no abandonar, a sentirse abandonado. Claro. Pase lo que pase, es decir, igual está acompañado, pero claro, si él se siente abandonado, ¿qué hará? Reclamar compañía, reclamar atención. Claro. ¿Vale? Entonces, el niño. Entonces, como ya persona, digamos, como personalidad adulta, el inocente es una persona ingenua, positiva, confiada, que le gusta hacer amigos, ¿vale? Se muestra siempre positivo, y en su lado de sombra, esta personalidad en su lado de sombra puede guardar pues resentimiento, miedo a ser abandonado, miedo a ser rechazado y culpa. Claro, porque porque vemos el inocente o vemos el héroe o el cuidador, pero hay que analizarle la sombra también a esa personalidad. Claro, y que hay personas que hay personalidades que muestran la sombra de una de estas imágenes arquetípicas, ¿vale? Muestran la sombra, o sea, no consiguen, claro, los extremos se tocan. Una persona desconfiada, con un miedo al rechazo terrible, está manifestando el lado sombra del inocente. Que tiene un potencial en su luz de una inocencia y una honestidad, claro, y una... Pero se le ha quedado atascada. Claro. El camino es llegar a eso. Claro. Los 12 imágenes arquetípicas o tipos de personalidad los podemos distinguir por su parte luz o por su parte sombra. Hay personas que no consiguen manifestar el lado luz de la personalidad. Claro. ¿Vale? Otra es el amigo. El que quiere ser amigo de todo el mundo, que pertenece a 100.000 grupos diferentes, que siempre procura estar aceptado por el grupo. Entonces, en su lado sombra, una persona que tenga mucho miedo a no ser aceptado, una persona que dependa mucho de los demás, está manifestando el lado sombra del amigo. Claro. Tengo acá otro, por ejemplo, el rebelde, que hay muchos también. El rebelde, sí. Bueno, el rebelde no acepta ningún tipo de imposición,
nunca jamás de la vida, ni tampoco las tradiciones. Tampoco acepta las tradiciones. Su anhelo es deshacer las estructuras. No estoy juzgando, digo lo que hay. Que también tiene su luz, se le puede encontrar. Por supuesto, es que claro, todo es luz y sombra, claro, también tiene su lado de luz, porque a partir de deshacer determinadas estructuras se pueden hacer cosas nuevas. Claro. Yo he sido una gran rebelde. Sí, yo tengo bastante de rebelde. Yo también, y ahora que soy mayor, también soy una abuela rebelde, un poco, no os creáis, Entonces, el lado oscuro del rebelde es que a veces en este afán de desestructurar, puede llegar a desestructurar cosas que están bien. Claro. O puede ser una persona muy difícil de convivir con ella. Claro. ¿Vale? Porque quiere imponer su estructura propia. Claro. Bueno, es un poco todos, ¿Tenemos el explorador también? Sí, el explorador, claro, el explorador, evidentemente, como su nombre indica, pues le encanta explorar nuevas perspectivas en el aspecto que sea, filosófico, económico, cualquier cosa que sea nueva. Y además al explorador no le duelen prendas en desplazarse, ir para arriba, ir para abajo, sí le va a servir para adquirir nuevos conceptos y nuevas ideas. Siempre va a la búsqueda de lo nuevo. Acá tengo que no busca reconocimiento, busca experimentar lo nuevo. Experimentar lo nuevo. Huye de trabajar en equipo, es como más bien solitario, ¿no? Solitario, no, el explorador es solitario. Y tan solitario que en su lado sombra, el explorador no se ata ni se queda sentado ni en trabajos ni en relaciones. Ese sí, eso podría ser su sombra, claro. Esa es su sombra. Es su sombra, claro, porque tanto explorar y tanto buscar y tanta individualidad. Necesita siempre nuevos estímulos, nuevas sensaciones, ¿vale? Y claro, cuando ya llevas un tiempo asentado en algo, hombre, nuevas sensaciones, pues no tanto, ¿vale? Entonces, él no es capaz de asentar, pero igual en un trabajo que en una relación. Claro. Esa es su parte, y su mayor miedo es a quedar atrapado. Claro, porque todos tienen un miedo básico, que alrededor de ese miedo se forma la personalidad. Claro. La estructura. Se forma el lado sombra de esa estructura, sí. A ver, seguimos. Tengo por acá el creador, ¿puede ser? Sí, el creador, claro, el creador y la creadora. Claro, el creador es la personalidad por excelencia de los artistas. El creador siempre, todo su anhelo es crear algo que nunca ha existido, algo nuevo, original, ¿vale? Entonces es crear, continuamente crear. Y claro, el arte da mucho juego para eso, aunque también se los podemos encontrar en otros roles, o sea, cualquier rol que le permita innovar y crear, ahí se va a situar el creador. ¿Y cuál sería la sombra del creador? Pues la sombra del creador es que a veces se queda perdido en un mundo de muchas ideas. En sus creaciones. No acaba de plasmar ninguna. Y su miedo es el bloqueo creativo. Quedarse bloqueado creativamente hablando. Claro, claro. Que no fluya más lo que tanto le apasiona. Cosa que les pasa a muchísimos artistas. Claro. Tienen etapas de crisis. Ahí estarían viviendo su sombra. Exactamente. Esa es su sombra. Esa es su sombra. Claro. El miedo a quedarse bloqueados creativamente. Claro. ¿El amante? El amante. El amante es pasional. El amante es pasional. El amante hace del amor el eje de su vida. Pero el amor en todo. No solo el amor de pareja, sino el amor en su círculo de amigos, en sus compañeros de trabajo.
¿vale? Tienen un gran afán de amar, de amar. Les encanta amar, ¿vale? Entonces son muy pasionales. Es la pasión por excelencia. Y su lado de sombra es el miedo al rechazo. Él no... Porque claro, al amante le pasa una cosa, y es que como necesita ser amado continuamente, pues a veces no defiende sus ideas o su identidad por el miedo a ser rechazado. Claro. Entonces, en su lado de sombra se puede encontrar que se pierda de sí mismo. Claro. Y porque no... su necesidad de ser amado le lleva a renunciar a sí mismo. Esto lo vemos en muchas mujeres en relación de pareja. Es una personalidad en la que corremos el riesgo de entrar mucho las mujeres. Claro, es esa prostitución personal. Esa renuncia a sí misma para poder ser amada, que es lo que hacemos también de niños. Por eso decía que todas estas imágenes arquetípicas, todos hemos y están en toda manifestación. De niños, por ser amados, por no ser abandonados, renunciamos a un montón de cosas. Claro. De hecho, el deseo de complacer empieza ahí, empieza en la infancia. Totalmente. Abuelos, padres, tíos, todo. Yo te complazco para que tú no te molestes conmigo, no me regañes, no me castigues y me quieras. Claro, el amor es tan importante y más para un niño. Claro. Lo más cruel que se le puede decir a un niño cuando se le reprende es: ya no te quiero. Claro. Esto es lo peor que le puede decir a un niño. ¿Tendríamos también el comediante? Sería el bufón. El bufón. O el trickster, que dicen en inglés. Okay. No, ese es, perdón. No, el bufón es el cómico. El comediante es el cómico, la alegría de la fiesta, el que quiere hacer siempre reír a todo el mundo, el que llena los sitios de risas y de alegría, ¿vale? El que lo más importante para él es hacer de la vida un juego más divertido y más ameno. Esto es muy inspirador para las personas con tendencia al victimismo, por ejemplo. Les viene muy bien tener un amigo de estos, si no se enfadan con él, claro, porque a veces cuando estás muy de víctima y te viene uno haciendo broma, te puede hasta sentar mal. Totalmente. Pero bueno, son muy inspiradores. Y su lado de sombra es un poco el payaso triste, que a veces no reconocen su propio dolor, tratan de taparlo para no dejar de ser divertidos. Claro, la máscara que se ponen es la de la alegría, pero hay que ver como lo opuesto, cuál es lo opuesto de esa alegría desbordante, la tristeza. Claro. Entonces, como todos pasamos por todas las situaciones, tristes, alegres, divertidas, extrañas, pues claro, cuando tienen una de tristeza, la tapan tanto que al final pues se hace mucho daño. Claro. El sabio evidentemente es alguien que lo que más le importa por encima de todas las glorias del mundo es el conocimiento. Claro. Es un gran escuchador, es capaz de ser un muy buen oyente y de explicar a las personas los conceptos más complejos de las maneras más fáciles y más simples, de aquello de hablarle a la abuelita. Su mayor afán es el conocer, saber y tratar de adivinarlos. Tiene una gran curiosidad, el sabio es muy curioso, siempre está buscando información y explicaciones y bueno, tiene una ansia de conocer los secretos del universo. Claro.
Sí, son como grandes mentores, ¿no? Maestros. Sí, eso también sale mucho en la cultura, bueno, en las narraciones populares. Normalmente el sabio siempre aparece al lado del héroe. Claro. ¿Y ¿Perdón? ¿Cuál sería su sombra del sabio? La sombra del sabio es que, claro, como necesita siempre ser sabio, pues igual a veces se inventa datos con tal de quedar como sabio, para poderse mantener como sabio. Se puede inventar algún que otro dato. Claro. Y la otra parte también es la frustración por no poder conocer todos los secretos que quisiera conocer. El mago este es el que es el trickster, que es el embaucador. Entonces, el mago, como también tiene conocimientos de las leyes para poder hacer trucos y para poder engañar a los demás. Es como un encantador, un hechicero, ¿no? Sí, un violador de normas. Un violador de normas. Las normas no le afectan porque siempre está maquinando de qué manera puedo yo librarme de esta norma. Con mis actos inteligentes o astutos. Hay mucho por acá en Miami de eso. Sí, y en la política hay mucho mago. Bueno, mucho. En la política hay yo diría que todos son magos. Todos son magos. También aparece con el héroe en los relatos del colectivo, del colectivo. También puede aparecer con el héroe, ayudando al héroe a adquirir o a tener trucos. Así como el sabio acompaña al héroe a que reflexione, a que sea más sereno en sus locas aventuras, porque el héroe siempre se mete en locas aventuras. Claro. No tiene miedo de nada, ni de los poderes más oscuros. ¿Vale? Los héroes tienen un instinto, se guían por un instinto de que tienen una misión especial. ¿Vale? El héroe sería el salvador del mundo. Claro. Entonces, a veces cometen actos irreflexivos. Y el sabio, en las narraciones populares, aparece al lado del héroe, entrenándole y ayudándole a reflexionar y a ser un poco más pacífico, sino menos lanzado. Sobre todo en la reflexión, le ayuda en la reflexión. Y el mago, en los cuentos populares, aparece como el que le da un truco o le da un elixir o le hace algo para salir de la cárcel, por ejemplo, en la que le ha metido el ogro. Claro, el mago es trucos, maneras, elucubraciones y maneras de violar las normas, de salirme siempre con la mía. Negocios ilícitos, podríamos decir que hay mucho mago ahí. Sí, mucho. Claro, es que, como he dicho, cada una de estas imágenes arquetípicas se puede extender hasta el infinito, si tú quieres. Claro, los hombres de negocios, algunos son magos, otros serán sabios. Habrá hombres de negocios que sean sabios, que ejerzan más una labor de mentor que, ¿vale? Claro. Sí, los negocios da para mucho mago. Y tenemos también el gobernante o el rey, ¿podría ser? El gobernante es el líder por excelencia. El líder es el que tiene una intuición para saber qué es lo que le conviene al grupo, qué es lo que va a funcionar o no va a funcionar. Esto también nos lo podemos encontrar en el mundo de los negocios. Al líder, sabe qué producto, qué estrategia va a funcionar o no. ¿Vale? Son muy responsables, el gobernante es muy responsable, incluso es capaz de colocar los intereses del grupo por encima de los suyos propios. ¿Vale?
Pero en su lado sombra, en su lado de sombra, pues puede resultar un déspota, un autoritario, claro, alguien que no escucha, porque no escucha los criterios de los demás, porque al gobernante le cuesta mucho delegar, claro, porque no se fía, perdón, no se fía de la capacidad de los otros. Y con esa desconfianza, en su lado de sombra, se manifiesta como en no aceptar el criterio de nadie más que el suyo. claro, sí, en su lado sombra podría ser un poco paranoico, un poco de que Claro, los demás no saben y no pueden. Total, porque el miedo del gobernante es ser derrocado. Claro, dejar de ser gobernante. Ese es el miedo del gobernante, por lo tanto, claro, puede llegar a la paranoia. Claro. Ese miedo. Claro. Nos hemos dejado el cuidador y la cuidadora. Ah, mira, queda ese, no sé si lo tenía por acá. Pobrecitos itas, porque precisamente su miedo es el que no se reconozca todos los esfuerzos que hace. El cuidador es el que hace de madre a todo el mundo. El eje de su vida es cuidar. Claro. Claro. Necesita estar siempre cuidando a alguien y actúa casi como una madre, aunque sea un hombre, puede llegar a actuar con un gran instinto maternal por proteger, por salvaguardar de ningún daño a sus protegidos. Claro, ese me recuerda mucho al eneatipo 2, que es el cuidador, el que se pierde en el otro. Exactamente, se pierde en el otro, porque no sabe nunca decir que no a las demandas de los demás. Claro. Sí, es maternal, protector, tengo acá, confiable, acá lo tenía, sí, abierto. Confiable, por supuesto, claro. Claro. ¿Y en su sombra? Pues en su sombra puede ocultar mucho resentimiento. Resentimiento porque no se agradecen sus sacrificios. Claro. Resentimiento por generarse expectativas del agradecimiento o del reconocimiento que tienen que hacer los demás a los esfuerzos que hacen. Porque puede llegar a renunciar a sí mismo, evidentemente. Claro. Y, claro, como no sabe decir que no. Y la cúspide de ese resentimiento, cuando se da cuenta, es hacia él mismo. Sí. Ya una vez que se da cuenta. Sí. Ese hacia él mismo, un poco tiramos todos hacia ahí de todas maneras. Pero bueno, es por el tema culpa, porque al final siempre, si se profundiza, siempre acabamos dándonos cuenta de que el enfado es realmente con nosotros mismos. Siempre. Pero sí, este resentimiento también puede ser simplemente contra sí mismo y llevado a su aspecto psicológico puede generar un cáncer. Patológico puede generar un cáncer, por ejemplo. Claro. El olvido de sí mismo. Claro. Que eso es el cáncer, al final esa es la gran definición del cáncer. Claro. Entonces, bueno, todos estos aspectos de la personalidad, mientras ibas hablando, me traían imágenes del tarot de Marsella, los 22 arcanos. Claro. Y de los eneatipos, del eneagrama. Por supuesto que sí. Claro, que también sería bueno estudiar los eneatipos. Con la astrología, hasta con los diferentes signos astrológicos se podrían colocar. Es que están en todo, porque están en toda manifestación psíquica. Por eso los podemos encontrar donde miremos. Claro. Y todos están dentro nuestro, simplemente que unos te dominan más que otros. Exactamente. Como potencialidad están dentro nuestro ya instalados, no es que los tengamos que adquirir, ir a buscar, no, están ya. Es como el software o el hardware, no sé cuál de las dos cosas es, ¿vale? Claro. Pero están ya. Entonces, según, y ahí sí que entra la biografía, las experiencias de infancia, el proyecto sentido, las memorias transgeneracionales, tendremos tendencia a manifestar más
igual que pasa con el eneagrama. Nadie es un eneagrama solo. Casi nadie. Siempre 3 por persona. Claro, pues con esto igual, con esto y con todo igual. Claro. Esa integración que hablaba Jung, o hacia la que apuntaba Jung y apuntan todas las filosofías, incluyendo el curso de milagros, pues, se podría decir que es el reconocimiento de todos esos yo, de todas esas máscaras. Claro, primero habría que reconocerlas. Claro. Después, por supuesto, aceptarlas. Claro, no luchar. Sin juicio y sin etiqueta. Totalmente. ¿Vale? Considerarlas simplemente como manifestaciones de una psique en evolución. Ni buena ni mala, una psique en evolución. Y una vez reconocido esto, dirigirse al arquetipo que realmente es interesante. Que ahí vamos, porque toda evolución es en ascensión. Al menos la evolución nuestra es en ascensión, una escalera todo el tiempo hacia arriba, hacia la luz. La escalera de Jacob que vio en sueños. Claro, saliendo de la sombra. Entonces, una vez que veo todos esos yo, todas esas máscaras en mí, los que más me dominan, los que me están generando los conflictos, los que me están atrasando, los que me están invalidando, bueno, lo veo todo, lo acepto, sin juicio, sin culparme, sin odiarme, sin quererme flagelar, porque estoy en evolución. El próximo paso para la integración o desintegración de esas máscaras, ¿cuál sería? El próximo paso es activar el sí mismo, que ya está también. ¿Qué es lo que le llamamos también el Cristo? Claro, la mente crística. La mente crística. Ese arquetipo ya está también. Es que lo mejor de todo es que ya lo tenemos todo. Está todo instalado en el software. Lo tenemos todo está ahí. Entonces, una vez reconocido esto y esto, habiendo visto el lado luz, el lado sombra, los efectos que eso ha producido en las demás personas y en mí, es decir, no, yo ahora toda mi intención y mi atención va a estar en activar al sí mismo. Activar al sí mismo. De ese proceso. Que lo tengo ahí, que ya tengo ahí el arquetipo. Entonces me salto todas estas capas y me dirijo al sí mismo. ¿Cómo se manifiesta el sí mismo? El sí mismo se manifiesta como el Hijo de Dios, como Jesús. ¿Cuáles son los atributos de eso que ya está en nosotros? Como Buda. Claro. Los atributos del Hijo de Dios. Amar todo y a todos como uno. Claro. Ese es el atributo, que eso es lo que somos en realidad, porque todo este rollo de los arquetipos y la persona y las personalidades, todo eso no deja de ser creencias de la mente. Nuestro verdadero ser es el Hijo de Dios, que sigue siendo uno con Dios y uno con todos esos que vemos separados. Claro, y ahí es donde comenzamos a vivir las virtudes, ¿no? O los dones, que sería el amor y todos sus derivados, la paciencia, la paz, la tolerancia. Pero eso es paso previo. Eso es paso previo a la conciencia crística. Claro, para activarla hay que pasarse de esa sombra y empezar a darle su complemento, su opuesto. Exacto. Claro. Exactamente. Sí, porque más bien eso es lo que sería. Ese sería el camino de individuación. Las virtudes es exactamente. Ese sería el camino. Practicar las virtudes divinas como manifestaciones de Dios que son. ¿Qué tú propones como herramienta? Las virtudes. A ver, yo puedo hablar de lo que yo he hecho, pero hay un montón de caminos y gracias.
A ver, la herramienta principal, la principal de todos, es reconocer que yo no sé, y quien sabe en realidad es esta cosa que late en mí, que no la he visto, pero siento que existe y siento que me lleva a un estado en el que yo no cuento. Dicho de otra manera, sería ir de la conciencia del yo a la conciencia del nosotros. Claro, ahí es donde entra el servicio. Exactamente. Eso es un muy buen camino. Es muy buen camino, y además, si el servicio consideras que a quien se lo estás haciendo es a Dios y no a nadie, todavía mejor. Claro, porque si todos salimos de la misma fuente y somos la fuente y parte de la fuente, al final se le está dando y regalando a la fuente. Claro. Entonces, el mejor enfoque, yo suelo hacer mucho hincapié en el tema de dónde enfocamos la mente. Claro. ¿Dónde enfocamos nuestra mente? Porque donde enfoquemos nuestra mente es allí que vamos a ir. Entonces, si yo tengo mi mente enfocada en atender o intuir o escuchar la voluntad de esa cosa que yo siento, que nunca he podido ver, pero que yo la siento como real, que es eso que hemos dado en llamar Dios, unos Dios, otros la fuente, otros papá, cada uno como ha querido, porque el nombre no cambia la esencia. Es una esencia, es un enorme campo cuántico que está detrás de todo lo que existe, que es la sustancia en la que todo subsiste. Bueno, pues esa cosa, que no es cosa tampoco, no se ve, no podemos verla todavía, por lo menos yo no la he visto, pero sí se puede sentir. Y el sentir da unas sensaciones que uno percibe como de paz, serenidad, ausencia de todo miedo, aunque no se haya podido ver. Pues si se conecta, si enfocamos la mente en atender las pulsiones que nos vienen de esa fuente, pues ¿dónde vamos a acabar? Pues en la fuente. Porque vamos y estamos allá donde colocamos la mente. Dios todo lo creó con la mente y nosotros estamos en su mente. O sea, como dice el primer principio hermético, el todo es mente, el universo es mental. Así que la mente es la que nos lleva al huerto, pero también la mente es la que nos libera. A ver, y después de todo esto que hemos hablado, que todo está en nuestra mente inconsciente y todo tiene el potencial de verse o de negarse. En el caso de negarse, que ahí es donde está el mayor libre albedrío, ¿no? La decisión de la mente. En el caso de negarse y negarse a ver o negarse inclusive a transformarse. Pues a repetir. A repetir y a disfrutar. Sí, obladí, oblada. A repetir. Experiencia, no la niego, no la acepto, vale, pues va a volver otra vez. La vida es tan sabia que si algo no lo entiendes, te la acerca un montón de veces para que no te olvides de que te queda algo por entender. Claro. Y en el cómputo de una vida total, pues lo mismo. Claro. No pasa nada, es una opción como cualquier otra. Vamos, claro. También creo que todos hemos podido estar ahí un montón de veces. Claro. Pero claro, lo que no se quiere ver, pues a repetir.
¿Tienes tú algún curso, algún video, algo que los que nos están ahora viendo y escuchando puedan ver toda esta información mucho más detallada, leerla, escucharla? Sí. Lo que hemos hablado hoy está en elaboración, pero estará en mi web como Manual de Psicoalquimia 1. En mi web ya hay un manual de psicoalquimia básico, gratuito, pero el paso siguiente es este Psicoalquimia 1, donde voy a hablar de todo esto y un poquito más. Muy bien. Y el de Psicoalquimia 2 es el de los sueños, que fue el video pasado que hicimos, ¿no? Exactamente, el de Psicoalquimia 2 es el de los sueños, y el de Psicoalquimia 2.0, que todavía falta para que lo elabore, ese será desde una perspectiva totalmente espiritual, pasando de la mente. Claro, entonces como paso previo, el 1 y el 2 para profundizar, conocernos. Claro. ¿Ahí tienes ejercicios también que podamos hacer? En el 1 sí, en el 1 además, como va a salir en plan ebook, ¿vale? Y no todo el mundo se lo va a imprimir, el cuaderno de ejercicios estará aparte para que no sea tan gravoso imprimir, pues yo que sé, 40 o 50 páginas, que no sé cuántas va a tener. Entonces, el cuaderno de ejercicios, que igual serán unas 10 o 12, para que se imprima y se tenga en papel impreso para hacer los ejercicios. Vamos, deberes. ¿Nos regalas uno ahora mismo? Tareas. ¿Nos regalas una tarea ahora para hacer de esos ejercicios maravillosos que estás preparando? Sí, este será muy consistente, muy larguito. Será un montón de significados en los que te sientas o no identificada. ¿Qué quiero decir por significados? Seguimos un modelo de código triple, ¿vale? Cuando nos enfrentamos a una experiencia exterior o cuando estamos moviendo algún tipo de recuerdo aquí dentro. El orden es imagen, significado, respuesta. Código ISR. Entonces, voy por la calle, ve a una persona. El ejemplo que pongo en el book es: ve a una persona conocida y la persona pasa y no me saluda. Esta es la imagen. Claro. Según el mecanismo asociativo, mi mente va a ir a buscar un significado. El significado ya viene dado por lo que yo he vivido en la vida. Si yo he sido muchas veces rechazada o ignorada, el significado que voy a dar a esa imagen va a ser: este tipo me ignora. La misma. Claro. ¿Vale? Según qué biografía yo tenga, mi significado va a ser: no me ha visto. Claro. No me ha visto. ¿Vale? Según qué significado tenga: oye, mira, mejor que no me haya visto, porque ahora no me apetece hablar. Fabuloso. ¿Vale? Ese ejercicio para todo, ¿eh? Desde que uno se levanta hasta que se acuesta. Claro. Es que el objetivo, el eje de mi vida, ¿vale? Siempre es proporcionar recursos para el autoconocimiento. Porque el autoconocimiento es la clave, es la piedra filosofal. Porque si no nos conocemos, ¿qué cambios queremos hacer? Claro. ¿A dónde queremos ir? Es como vivir con un desconocido en circunstancias súper íntimas, hasta durmiendo en la misma cama. Sí, ni siquiera se puede decir al lado, adentro. Claro, encima no te puedes escapar nunca de ti mismo. Entonces, es que además, de verdad, es que no es que esté convencida, es que estamos súper avisados desde siempre, desde la antigua Grecia y desde antes seguramente también. Porque los principios herméticos son de antes de la Grecia clásica.
¿vale? O sea, está dicho desde hace un montón de tiempo que la clave está en conocernos y conocer los movimientos llamados leyes que tiene nuestra mente y que tiene el universo en el que estamos. Es la clave. Entonces, claro, de verdad que yo, por eso el taller es de autointerpretación de sueños. Claro, y es la única clave de poderse crear un sueño feliz, una vida feliz, una vida más tranquila. Claro, claro, la manera de detectar lo que me está molestando, lo que me está haciendo sufrir, sanarlo para dejar de proyectarlo y tener más paz. Claro. Es fundamentalísimo. Me ha encantado, creo que hemos cubierto muchos temas, has dado ejercicios y tips para vernos. Sí. No, pero los ejercicios de tu manual están muy interesantes, sí. Claro, pero claro, es que no, me has pillado sin preparación. No, pero igual es muy largo porque de la anillita, del péndulo, son como 50 preguntas. Que están en el manual 1, el que estás creando, terminando. Sí, en el cuaderno de ejercicio. Bueno, pues ahí irán todos y ahí accederán a él en tu página, que la vamos a poner igual que en el otro video aquí abajito, y ahí tendrán acceso a todos estos conocimientos que te has dedicado a buscar y a pasar a través de ti, a vivirlos. A compartir. Y después a compartir. Si no, ¿para qué? Claro. Si no, ¿para qué? Claro. Muchas gracias. Muchas gracias. Cariño, como siempre, un placer. Muchas gracias. Y ya tenemos, además del video del ego, tenemos otro por ahí que se me ocurrió, que el de las 7 leyes. Sí. Sí. Muy importantes también. Sí. Ay, muchas gracias, cariño, porque sí, estas son cosas muy importantes. Y yo no me grabo vídeos. Necesito alguien que me dirija, cariño. Pues acá estamos las dos y lo haremos juntas. Muchas gracias. Encantadísima. Gracias a ti. Un abrazo. Un abrazo.